Venezuela se abre al futuro. En Venezuela se abre al futuro. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a todos nos interesa y es la innovación. Los negocios cambian constantemente y sobre todo a un ritmo muy acelerado. Hay quienes dicen que lo que hoy funciona, mañana es probable que no funcione. Hoy vamos a tener como invitado a Carlos Jiménez, quien es presidente de Tendencias Digitales y quien desde un tiempo para acá viene estudiando en profundidad el tema de las tendencias del consumidor, de cómo actuar, cómo innovar. Y la primera pregunta, Carlos, ¿cómo se puede innovar tomando en cuenta las tendencias? Sí, cómo no, Carlos. Bueno, un gusto conversar contigo. Creo que quizás vale la pena recordarle a quienes nos están viendo qué son las tendencias, porque muchas personas asocian a las tendencias con la innovación tecnológica, con la moda, y las tendencias desde la perspectiva que yo las analizo y las estudio, lo que hacen es reflejar o se refieren a cambios en el comportamiento, las actitudes y las expectativas de la gente. Es decir, de lo que se trata es de entender los cambios, cómo está cambiando la gente en su comportamiento, cómo la gente cambia su perspectiva acerca de las cosas, cómo cambian sus expectativas con respecto a las marcas, con respecto a los productos. Y ese entendimiento, cuando partimos de esa definición, nos deja claro que es fundamental para poder innovar. Porque si yo como compañía no entiendo cómo está cambiando la gente, cómo están cambiando mis clientes, sigo vendiendo soluciones, productos, experiencias que atienden a una realidad que ya no puede ser necesariamente la realidad actual. Entonces, cuando tú monitoreas, cuando tú entiendes y analizas las tendencias del mercado, tienes la oportunidad como empresa de identificar esos cambios en el momento oportuno para entonces poder accionar eso. ¿En qué? En innovación de productos, pero no solamente de productos y servicios, sino de procesos, incluso de modelos de negocio. Y eso es una herramienta muy poderosa para mantenerte vigente en el mercado. Sobre todo porque este proceso de innovación hoy puede cambiar el negocio completamente y puede incidir en que si yo soy una empresa que tengo cuotas importantes de mercado o espacios de dominio y no me doy cuenta de que una tendencia me está arropando, pero viene la competencia y si se da cuenta, puedo perder espacios de dominio, ¿no? Entonces, Carlos, para ti, ¿cuáles pudieran ser esas principales tendencias que vienen o que ya están en vigencia para el 2023? Sí, cómo no, Carlos. Es importante esto porque es un poco entender qué está pasando y el mercado está cambiando a pasos agigantados. No solamente por la pandemia, que nos vino a traer cambios muy drásticos, sino que también hay procesos que se están dando, como por ejemplo el cambio generacional. Tenemos un tipo de consumidor distinto y hay que entenderlo. La disrupción tecnológica, que también acelera el cambio y crea nuevas necesidades. Yo todos los años me baso en encuestas, por cierto, porque tú escuchas mucha gente hablando de tendencias. Cuando no tienen datos. Repiten y agarran y confunden la noticia o una experiencia de una marca con una tendencia. Las tendencias se identifican con base a estudios, con base a análisis de datos, porque pueden ser estudios de mercado donde hacemos preguntas, pero también puede ser análisis de data dura, en donde tú ves cómo están cambiando ciertos comportamientos. En este caso, para este año, yo con base en una encuesta que realizamos en América Latina, identificamos 5 tendencias. Nosotros les ponemos unos nombres que facilitan su comprensión y te las voy a enumerar rápidamente. La primera, nosotros la llamamos demanda elástica. ¿Qué significa esa tendencia? Que el consumidor está muy sensible al precio. Cuidado con interpretar esta tendencia con que hay que bajar los precios. O que mi estrategia solamente se puede valer en precio, no es así. Cuidado, más que precio, hablemos de valor. ¿Cómo creo valor? En este caso, entonces, esa es una tendencia, demanda elástica, importantísimo. Y creo que la mayoría de la gente que hacemos negocios en Venezuela lo percibimos en distintas categorías, unas más que otras. Segunda tendencia, nosotros la llamamos, vamos a hablar de, bueno, la que tiene que ver con el disfrute, que vamos a llamarla a pasarla bien, como esa canción de Dylan Chester, de hecho de allí salió el nombre.
¿Se acuerdan de esa canción? ¿Y cómo es? Y es que la vamos a pasar muy bien. ¿Qué describe esa tendencia? Bueno, que el consumidor es un consumidor que necesita gratificación. Es un consumidor que en medio de crisis quiere premiarse. Y eso es muy importante y muchas marcas sienten que en un mercado complejo la gente solamente se preocupa por la alimentación y la seguridad, pero eso es verdad, pero también la gente quiere diversión y la gente quiere entretenimiento y la gente quiere pasarla bien. Entonces eso hay que entenderlo, porque eso da muchas oportunidades de negocio, pero también oportunidades de conexión con la marca. Está el consumidor, el consumismo pragmático. Esa es otra tendencia muy importante que, por cierto, la empezamos a identificar con la pandemia, pero que ha ido cobrando más fuerza y tiene que ver con que el consumidor en tiempos de crisis es un consumidor que busca soluciones. Es un consumidor que cada vez más valora marcas que lo ayudan a resolver sus problemas. Las plataformas digitales son una respuesta directa y de las mejores al tema del consumismo pragmático. Es el consumidor que necesita algo a buen precio o rápido o en su casa y recurre a una plataforma digital para resolver ese problema. Entonces esa es una tendencia también que es importante y que bueno, definitivamente no debemos olvidarla. Hay una tendencia que tiene un nombre un poquito enredado, pero que refleja una gran realidad. Y en este caso hablamos de una tendencia que es consuprenur. Ese nombre suena raro, pero es como la conjunción del consumidor con el emprendedor, que es la palabra en inglés entrepreneur. Entonces, el consupreneur es un consumidor que está buscando fuentes de ingreso. Es un consumidor que ingresos adicionales. Y fíjate que ahí vuelven las plataformas digitales. Y si las empresas le dan la oportunidad de crear esa fuente de ingresos adicionales, la botaste de jonrón. Exactamente. Sobre todo, Carlos, porque pienso que hay algunas compañías que dicen, bueno, yo tengo un espacio tan importante o soy líder en el mercado, soy tan fuerte que no necesito estar pendiente de estas tendencias o de agregarle valor al cliente. Entonces, pienso que me llamaron mucho la atención la tendencia que tiene que ver con el hecho de generar una actividad que pueda darle ingresos adicionales al cliente. Tú le llamas el consupreneur. Consupreneur, que bueno, consumidor emprendedor, ¿no? Me pareció sumamente interesante. Y la dos, eso de pasarla bien, yo la asocio mucho a darle, más que un producto, un servicio a un cliente, es que viva una experiencia. Y yo creo que eso se venía hablando anteriormente, pero hoy toma mayor relevancia. Mira, diste en el clavo. Y bueno, voy a mencionar la última tendencia que me faltó, que se llama pre-ocupación por la salud o preocupación saludable. ¿Qué significa eso? Pre-ocupación. Es un consumidor que obviamente está preocupado por la salud. No solamente porque estamos todavía en una pandemia o saliendo de una pandemia o en la nueva normalidad, como queramos verlo, sino que es un consumidor que además ya veníamos observando y está muy presente, que se cuida con la alimentación, con el ejercicio físico, con la parte psicológica. Entonces hay una preocupación, pero también, ¿por qué le pongo el guión? Porque la gente se está ocupando. Sabes que las aplicaciones que tienen que ver con nutrición se incrementaron con respecto al año pasado, más de 100%. Es decir, el consumidor está tomando en sus manos el tema de la salud, con alimentos saludables, con ejercicio físico, con aplicaciones, y por eso hablamos de preocupación saludable, porque se está ocupando, no solamente se está preocupando. Yo creo que hoy en día hay dos tipos de empresas, aquellas que sí tienen un propósito y aquellas que todavía no han descubierto su propósito, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas compañías que se fundan y se crean básicamente atienden a un objetivo de lucro, y no siempre están atadas a un propósito más fundamental, a un porqué. Y bueno, no está mal, el lucro no está mal, pero si ese lucro, esa actividad económica que crea valor, la asociamos a un propósito, oye, potenciamos no solamente el valor que le estamos entregando al mercado, sino también el valor que eso representa para los involucrados, los colaboradores. Es mucho más fácil atraer talento hoy día, sobre todo talento joven, en una compañía que tenga un propósito. Sí. Carlos, todos los empresarios estamos preocupados de cómo activar nuestras ventas. Tú escribiste un artículo de cómo vender más. En resumen,
¿Cuáles pudieran ser esas orientaciones que deberíamos tomar en cuenta para vender más? Bueno, sí, yo hablo de recomendaciones que van. La primera, importantísima, es la empatía para vender, porque yo siempre digo que para vender, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conectar. Y si nosotros no conectamos, es muy difícil que hagamos una venta. Entonces, para conectar en un mercado en donde las principales emociones están asociadas a lo negativo, a la ansiedad, al miedo, a la frustración, que se ha potenciado, que es algo que estábamos viendo en el mercado por la crisis, pero que se potenció con la pandemia. Entonces, definitivamente yo tengo que, como marca, ser empático con esa situación y con lo que la gente quiere. Un poco lo que hablamos, entender esas tendencias, hacia dónde la gente se está moviendo. Entonces, la empatía permite conectar. Otra cosa importante, luego, y que es uno de los atributos más importantes que la gente valora en las marcas, hoy día, no es la calidad. La mayoría de las marcas importantes en el mercado ofrecen una calidad estándar, y a pesar de que la mayoría de los empresarios, cuando tú hablas mucho, te dicen mi oferta, mi producto es el de mejor calidad, los clientes no están hablando de calidad, los clientes están hablando de otras cosas. Los clientes están hablando de cómo la marca les ayuda a resolver su problema. Los clientes están hablando de cómo la marca es transparente, es honesta, es sincera. Entonces, una vez que tú conectas con la empatía, tú tienes que convencer. ¿Y cómo convences? Con la autenticidad, con la sinceridad. Como que tú me hagas una pregunta a mí y yo te diga, oye, Carlos, no sé, no tengo, esa encuesta no la tengo, o ese análisis no lo he hecho. Esa es la autenticidad, es la manera de convencer que de verdad estamos siendo honestos con nuestros clientes, con nuestros accionistas, con la comunidad. Entonces, eso permite, ese es otro elemento entonces para vender. El tercero, la utilidad. Porque, ok, conectaste con la empatía, convenciste con la autenticidad, pero luego, para que tú realmente puedas hacer negocio, tienes que convencer es a través de la utilidad, que tú realmente resuelvas un problema. Entonces, y la marca útil es la que resuelve el problema. ¿Cómo? A través de una propuesta de valor que realmente sea relevante para el cliente, que sea única, que realmente resuelva un problema. Y ese es un gran reto, porque muchas compañías hoy día están trabajando con propuestas de valor desactualizadas, anacrónicas, propuestas de valor de hace 10 años, de hace 15 años. Y bueno, si no entendemos al consumidor actual, si no adecuamos. ¿Cómo es ese consumidor actual? Bueno, ese que estábamos describiendo con las tendencias que hablamos, un consumidor que está muy sensible al precio, un consumidor que quiere soluciones prácticas, un consumidor que quiere generar ingresos también, quiere participar de esa economía, un consumidor que además se quiere gratificar y valora la diversión. Entonces, esas son algunas de las cosas que caracterizan a ese consumidor, más otras que hemos identificado en los últimos años y que se mantienen vigentes. Un consumidor que quiere pasar tiempo en casa, también. Un consumidor que está comprando valor, un consumidor que quiere relaciones éticas y honestas con las marcas. Entonces, todo eso hay que entenderlo y luego hacernos la pregunta, como yo decía, ¿cómo convertimos estas tendencias en ideas AAA? ¿Qué significa AAA? Bueno, tengo ideas que analizamos muy bien, porque no se trata de que tomamos nota y, mira, es sensible. No, hay que entender eso bien, hay que analizarlo. Segundo, hay que adaptarlo a nuestra categoría, a la realidad de nuestra marca. Y la más importante, accionarlo. Porque a veces nos quedamos mucho en la noticia, en lo que está pasando, y tú ves que pasan los meses y no se toman las acciones. Entonces es analizar, adaptar y accionar. Entonces, esas son cosas que ayudan a vender las propuestas de valor. Todo esto que hemos estado hablando, creo que le da posibilidades a la compañía. Obviamente falta otra gran idea que tiene mucho que ver con tener presencia y aprender a entender la economía de las plataformas y cómo nos podemos valer de los medios digitales, que no sustituyen, que no son la panacea, que son una parte importante, pero que tiene que jugar en equipo con lo físico, con la tienda. O sea, por eso hablamos de omnicanalidad. No hablamos de canales digitales por un lado y canales físicos por otro. Hablamos de omnicanalidad. Y eso también aumenta nuestras posibilidades. Tú, dentro de todos los estudios que vienes desarrollando con tendencias digitales, que lo iniciaste en Venezuela, pero después lo replicaste en varios países, y es una data valiosísima para muchas empresas, del sector bancario, ¿cuáles pudieran ser, según tu perspectiva,
los principales retos de este sector de cara a todos estos cambios que estamos conversando en el mercado. Sí, bueno, para el sector bancario hay muchísimas oportunidades, porque cuando buscamos los ejemplos de las cosas que se están haciendo bien, no abundan los ejemplos del sector financiero. Eso significa que hay muchas cosas por hacer. Hay que entender que tanto el sector bancario como el sector seguros, por ejemplo, son sectores altamente regulados. Y siempre en estas industrias es común que los ejecutivos de estas empresas obviamente hacen referencia a estas regulaciones, que al final en algunos casos se convierten en verdaderas camisas de fuerza que impiden que muchas de estas compañías operen libremente y operen con la libertad que puede tener una empresa de otro sector quizás menos regulado. Pero yo los invito a que con esas restricciones busquemos la manera de resolver los problemas de la gente con estos lineamientos que hemos hablado. Clientes que quieren marcas transparentes, clientes que tienen una realidad y que lo que buscan es marcas que les ayuden a simplificar la vida. Entonces te pongo un ejemplo. Muchas veces vamos al banco y nos piden datos que ya el banco conoce. El banco nos obliga a llenar una planilla, por ejemplo, pues donde nos pide el dato de la cédula, nos pide la dirección. Entonces, eso no ayuda mucho, eso no tiene mucho que ver con ayudar a nuestro cliente en su viaje. Ahora, muchos bancos nos podrían decir, oye, lo que pasa es que la regulación me obliga, que tengo que tener los datos actualizados. Bueno, está bien, pero tú ¿por qué no me haces una captura, una impresión de los datos que tú tienes en el sistema y simplemente le dices al cliente que valide si hay algún cambio? Y si no hay ningún cambio, firmas la planilla y ya tienes toda la información allí. Resolviste y digitalizaste. Es práctico y cumpliste con la regulación. Entonces, eso es un ejemplo. Creo que al final es verdad que las restricciones entorpecen, dificultan, y creo que los empresarios del sector financiero han sido verdaderos héroes, manteniéndose, operando con todas las limitantes y además haciendo cosas que no son su negocio medular. Porque los bancos se crearon para prestar dinero, por ejemplo, y son cosas que no están necesariamente pasando. Como medio de pago o financiamiento a veces no está pasando bien. Pero, bueno, es lo que hay. Entonces, es buscar hacerlo lo mejor con lo que hay. Entonces, hay muchas oportunidades. Creo que algunos bancos lo están haciendo mejor que otros. Y el mejor ejemplo de que se pueden hacer las cosas. En ese espectro hay bancos que hacen unas cosas increíbles, que resuelven problemas, y hay otros bancos que se quedaron haciendo lo mismo de hace 20 años y 30 años. ¿Cómo podemos promover la innovación en nuestras empresas para que la innovación no sea vista como algo inalcanzable o como que yo solamente creé un departamento de innovación y ya cumplí? ¿Cómo hacer que esa innovación se convierta en una cultura en nuestra organización? Bueno, yo creo que empezando por trabajarlo desde el punto de vista de la mentalidad. Lo que dicen en inglés el mindset. O sea, yo lo primero que tengo que trabajar es en la mente, en que se cree una cultura de la innovación. Y eso no es un decreto, eso no es que tú vas a invitar a alguien y les vas a dar una charla. Eso puede formar parte de un desarrollo de la cultura de la innovación. Pero esa cultura de la innovación parte por modelar, porque la propia gerencia demuestre que está dispuesta a innovar. Porque yo te puedo decir a ti en un discurso que quiero que innoves, pero luego no asigno recursos, no estoy dispuesto a tolerar errores, entonces no tengo flexibilidad. Entonces todo empieza por la mentalidad, pero esto tiene que ser acompañado luego de procesos, presupuesto, estructura, para que esto realmente se pueda llevar a la tercera A que yo hablaba, que es la acción. Porque si no queda en teoría. Oye, discursos, iniciativas teóricas, ¿no? Entonces empezamos por la mentalidad, pero eso lo vamos a tener que acompañar de procedimiento, de agilidad, de disposición a tolerar errores. Hay muchas maneras. De hecho, yo en la conferencia que doy de tendencias pongo algunos ejemplos tangibles, concretos de compañías que están innovando y que tienen iniciativas donde involucran a los propios empleados en procesos de emprendimiento que le llamamos, así como hablamos del entrepreneurship, como el emprendimiento en inglés, también hablamos del intrapreneurship, es decir, el intraemprendimiento, es decir, cómo yo promuevo el emprendimiento dentro de mi compañía con los propios colaboradores. Carlos, nosotros hemos estado trabajando en el especial de salud y seguros.
y llegamos a la conclusión que el sector seguro está pasando por un proceso de reordenamiento. Tú escribes actualmente para el sector seguro. Me encantaría preguntarte cuáles pudieran ser los principales retos para las empresas de seguros en Venezuela para mantener una innovación y sobre todo de cara a unas nuevas condiciones de mercado. Claro. Bueno, yo creo que el sector seguro definitivamente ha sido un sector que ha sido golpeado durante la crisis, al igual que el sector financiero que estuvimos conversando, y creo que eso, si lo vemos en positivo, lo que te dice es que hay muchas cosas por hacer, muchas oportunidades. Así que creo que es un sector en donde vale la pena empezar por entender la realidad de los clientes, en dónde estamos hoy día, qué está pasando con esos clientes potenciales, tanto los del mercado masivo como el sector empresarial o comercial. Entender un poco cuál es esa realidad de esos clientes, entender esas necesidades y con base a ese entendimiento poder actualizar dentro de las restricciones que obviamente el sector tiene, porque también es un sector altamente regulado, de qué manera podemos agregar valor diferenciado. Cómo podemos crear propuestas de valor distintas, porque obviamente en la medida que el sector empiece a abrirse a las nuevas oportunidades, también incrementa la rivalidad de la competencia. Entonces hay que actualizar esas propuestas de valor, pero hay mucho por hacer. Así que creo que vienen buenos tiempos para este sector, así que vale la pena prepararse, vale la pena abrirse a ese entendimiento de esas oportunidades y adecuar las organizaciones, que muchas se han mantenido activas, pero hay otras que están un poco oxidadas. Obviamente venimos de unos años muy duros, entonces bueno, hay que empezar otra vez a ejercitarnos, a desarrollarnos organizacionalmente a nivel de nuestras estructuras comerciales, a través de nuestros procesos, de los sistemas, de manera tal de poder atender mejor esas nuevas oportunidades que están surgiendo. Para cerrar, ¿cómo puedo de manera fácil estar atento a las tendencias para que las tendencias no nos arropen? ¿Y cómo puedo monitorear sanamente a mi competencia para nutrirme también de lo que está haciendo? Fácil, porque yo, por ejemplo, cuando escribí muchos años de clase de análisis de los competidores en la Universidad Metropolitana y en el IESA, y mi primer libro, de hecho, se llama Análisis de la Competencia y está enfocado en eso. Y antes era más complicado, pero hoy día, con la Internet, ¿por qué? Porque para hacer negocios las empresas tienen que desnudarse, entre comillas, porque tú tienes que hacer una oferta, tienes que tener un sitio web, tienes que hablar en las redes. Entonces es muy fácil hoy día comprender a los competidores, identificarlos, identificar cuáles son sus estrategias, identificar, incluso inferir cuáles pueden ser sus premisas para tomar decisiones, para ejecutar esa estrategia. Entonces, mi invitación, y de hecho uno de los mandamientos que yo recomiendo para este año, que hablo de los 7 mandamientos para potenciar los negocios, uno de ellos es no subestimar a los ¿Es el número 1? No. El número 1 yo lo llamo como que mira fuera de tus paredes, que es entender el contexto donde haces negocio. El segundo, obsesiónate con tus clientes. El tercero, que lo hablamos en la entrevista, que tiene que ver con agregar valor, identificar cómo vas a agregar valor, porque tú puedes agregar valor a través de la innovación, puedes agregar valor a través de un servicio, puedes agregar valor a través de un precio accesible. Entonces tú tienes que definir cómo tu empresa va a agregar valor diferenciado y relevante. 4, no subestimes a tus competidores, que ya hablamos. 5, explora nuevos campos, porque ese ya tú lo mencionaste con la innovación, que eso significa que tenemos que estar viendo alrededor y tenemos que estar viendo cómo cambia ese cliente, cómo ese cliente está haciendo esas oportunidades, esas necesidades de forma distinta. Y eso me puede llevar a mí a identificar otras áreas de negocio en donde yo me tengo que involucrar, porque pueden ser competidores potenciales en un futuro, a pesar de que no están en mi misma industria hoy. Entonces ese también es muy importante. Piensa digital, es el sexto. Que ya se venía hablando de... Bueno, hoy día no hay manera de hacer negocios si no estás involucrado con los medios digitales. Y la última, que también lo hablamos acá, yo digo que el sexto mandamiento es muévete. Acciona, actúa. Es como evitar
paralización porque queremos tener, yo lo llamo el síndrome del Ferrari. ¿Por qué? Porque las compañías a veces, por ejemplo, no tienen un estudio de mercado, no tienen información, están tomando decisiones a lo loco. Y en el momento que quieren hacer el estudio de mercado, entonces se tardan tomando la decisión porque no tienen el presupuesto, no saben si esa inversión les va a rendir, pero luego quieren un Ferrari. Yo digo, no, usted no necesita un Ferrari de estudio de mercado, usted necesita un carro que le permita ir al trabajo y regresar. Entonces, para eso no necesitamos un Ferrari. Entonces pasamos de un extremo de no tener información y tomar las decisiones a dedo a querer tener lo más completo. Entonces al final te quedas en la toma de decisiones, no avanzas, y pasan meses. Y esos meses que transcurren son tiempo perdido que puede a la competencia o al mercado, y hay varias condiciones. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Venezuela se abre al futuro, y a todos ustedes atentos a nuestras redes sociales porque vamos a seguir compartiendo contenido de valor aquí en Explosión Creativa. Venezuela se abre al futuro.